Laudetur Jesus Christus. Gracias al bautismo con el Espíritu Santo, confesamos a Jesucristo como Hijo de Dios, al que llamamos Padre, discípulos y misioneros del Evangelio, con palabras y obras, siempre y en todo lugar. El Señor cuenta con nosotros. Pidámosle que a través de la gracia del bautismo podamos ser instrumentos de las bendiciones de Dios para todo el mundo, alentó el obispo de Roma en su audiencia general, a la que acudieron, a pesar del frío, una vez más miles de fieles. Se calcula unos 35.000 de numerosos países. Y a pesar del frío, también este miércoles el Papa pasó en el jeep lo más cerca de las personas, saludando, bendiciendo y acariciando. Peregrinando como pueblo de Dios en la historia, cada uno en el lugar que el Señor le ha asignado. El Papa recordó la importancia del bautismo en la ejemplar historia de la comunidad cristiana en Japón, de la que tenemos tanto que aprender. A pesar de la trágica persecución del siglo XVII, logró perseverar en la fe, en la clandestinidad, gracias al bautismo que los padres administraron a sus hijos. Tras dejar como tarea el buscar la fecha del propio bautismo en el marco del nuevo ciclo de catequesis sobre los sacramentos que empezó la semana pasada, Francisco prosiguió sus reflexiones sobre el fundamento de nuestra vida, el comienzo de la vida nueva como hijos de Dios, pues recibiendo la fe y el bautismo, los cristianos acogemos la acción del Espíritu Santo y nos afianzamos en las palabras exhortadoras de Jesús: vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Sul battesimo vorrei soffermarmi anche oggi per sottolineare un frutto molto importante di questo sacramento. En el marco de un nuevo ciclo de catequesis sobre los sacramentos, el Santo Padre Francisco subrayó un fruto muy importante del sacramento del bautismo. Esso ci fa diventare membri del corpo de Cristo e del popolo di Dio. Este nos convierte en miembros del cuerpo de Cristo y del pueblo de Dios. Como de generación en generación se transmite la vida, así también de generación en generación, a través del renacimiento por la fuente bautismal, se transmite la gracia, y con esta gracia el pueblo cristiano camina en el tiempo, como un río que irriga la tierra y difunde al mundo la bendición de Dios. San Tommaso d'Aquino afferma che chi riceve il battesimo viene incorporato a Cristo quasi come suo stesso membro e viene aggregato alla comunità dei fedeli, cioè al popolo di Dio. Santo Tomás de Aquino afirma, ha dicho el Papa, que los que reciben el bautismo vienen incorporados a Cristo casi como sus propios miembros y se agregan a la comunidad de los fieles. Dal momento che Gesù disse questo che abbiamo sentito del Vangelo, del momento en el cual Jesús dice esto que hemos oído del Evangelio, los discípulos fueron a bautizar, y desde aquel tiempo a hoy hay una cadena en la transmisión de la fe por el bautismo, y cada uno de nosotros es el anillo de aquella cadena. Siamo l'anello di quella catena, un passo avanti sempre. Un paso adelante siempre, como un río que irriga. Y así es la gracia de Dios, y así es nuestra fe, que debemos transmitir a nuestros hijos, transmitir a los niños, para que ellos, cuando sean adultos, puedan transmitirla a sus hijos. Así es el bautismo. Porque el bautismo nos hace entrar en este pueblo de Dios que transmite la fe. Esto es muy importante, ¿eh? Un pueblo de Dios que camina y transmite la fe. Un pueblo di Dio che cammina e trasmette la fede.
In virtù del battesimo noi diventiamo discepoli missionari. En virtud del bautismo nos convertimos en discípulos misioneros, llamados a llevar el Evangelio al mundo. Todo bautizado, cualquiera que sea su función en la Iglesia y el nivel educativo de su fe, es un sujeto activo de la evangelización. Attivo di evangelizzazione. La nuova evangelizzazione debe implicare un nuevo protagonismo. La nueva evangelización debe implicar un nuevo protagonismo de todos, de todo el pueblo de Dios, un nuevo protagonismo de los bautizados, de cada uno de los bautizados. El pueblo de Dios es un pueblo discípulo porque recibe la fe y misionero porque transmite la fe. Todos en la Iglesia somos discípulos y lo somos siempre, para toda la vida, y todos somos misioneros, cada uno en el lugar que el Señor le ha asignado. Tutti, il più piccolo anche missionario, e quello che sembra più grande è discepolo. Todos. El más pequeño también es misionero, y aquel que parece más grande es discípulo. Alguno di voi dirà: padre, i vescovi non sono discepoli, i vescovi sanno tutto, il Papa sa tutto, non è discepolo. Anche i vescovi e il Papa devono essere discepoli, perché se non sono discepoli non fanno il bene, non possono essere missionari. Algunos de ustedes me dirán: padre, los obispos no son discípulos, los obispos saben todo, el Papa sabe todo, no es discípulo. También los obispos y el Papa deben ser discípulos, porque si no son discípulos no hacen el bien, no pueden ser misioneros, no pueden transmitir la fe. ¿Entendido? Capito? Avete capito questo? È importante? Tutti noi, discepoli e missionari. ¿Comprendieron esto? Es importante, ¿eh? Todos nosotros, discípulos y misioneros. Escuchemos la síntesis de la catequesis en español. Queridos hermanos y hermanas, en la catequesis de hoy continúo la reflexión sobre el bautismo y me detengo en este aspecto. El bautismo nos hace miembros del cuerpo de Cristo, miembros del pueblo de Dios. El Vaticano II expresaba esta verdad insistiendo en que este sacramento nos incorpora al pueblo de Dios, nos hace miembros de un pueblo que camina a lo largo de la historia. A través de la fuente bautismal, la gracia se transmite y el pueblo de Dios camina en el tiempo, difundiendo la bendición de Dios. Cada uno de nosotros se convierte en un discípulo misionero. Por un lado, nunca dejamos de ser discípulos, de aprender, de recibir. Por otro, estamos llamados a la misión, a compartir lo que hemos recibido, lo que vivimos, la experiencia del amor, de la fe en la Trinidad. Estamos llamados a transmitir la fe. Nadie se salva por sí solo y todos estamos llamados, a pesar de nuestras limitaciones, nuestros defectos y nuestros pecados, a anunciar a los demás la gracia que recibimos en el bautismo. Somos una comunidad y vivir juntos nuestra fe no es un adorno, sino algo esencial de la vida cristiana, algo esencial de nuestro ser de pueblo que camina en la historia y que da testimonio de que Jesús está vivo. Saludo a los peregrinos de lengua española, en particular a los padres agustinos recoletos y a las religiosas de María Inmaculada, así como a los demás grupos venidos de España, Uruguay, Argentina, México y otros países latinoamericanos. Invito a todos a tomar en serio su bautismo, siendo discípulos y misioneros del Evangelio, con la palabra y con el propio ejemplo. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Gracias. Qui sibi nomen imposuit Franciscum. Buonasera. 10 meses y cientos de enseñanzas. El micrófono de Radio Vaticano se abre para peregrinos llegados de diferentes países del mundo para que nos den su opinión sobre estos meses de pontificado del Papa Francisco. Creo que es una gracia enorme de Dios que se va manifestando cada día en los gestos, en la actitud,
en el testimonio y en la enseñanza del Papa Francisco. Carlos Paz, franciscano de Argentina. En este mundo materialista, el Papa Francisco ha venido a ser como una bocanada de aire fresco con la humildad que representa. Y ha ayudado también a que muchos jóvenes latinoamericanos como nosotros veamos en la iglesia ese espacio de espiritualidad y de convivencia entre hermanos que necesitábamos. Mi nombre es Epigmenio Rodríguez y soy de México. Son muy buenos estos meses para la iglesia, muy significativos para el pueblo de Dios, volver a la iglesia, volver a esta fe que los tenía tal vez, o fría mejor esa fe, ¿no? Ahora es el signo de Francisco en la iglesia, es grande, es una bendición de Dios y el Espíritu está haciendo cosas nuevas en la iglesia. Soy Roque y vengo de Colombia. Para Radio Vaticano, Mónica Zorita. Exhortación apostólica Evangelii Gaudium del Santo Padre Francisco sobre el anuncio del Evangelio en el mundo actual. No a la mundanidad espiritual, afirma con fuerza el Papa en su exhortación apostólica. La mundanidad espiritual que se esconde detrás de apariencias de religiosidad e incluso de amor a la Iglesia es buscar, en lugar de la gloria del Señor, la gloria humana y el bienestar personal. Es lo mismo, dice el Papa, que lo que el Señor reprochaba a los fariseos. ¿Cómo es posible que creáis, vosotros que os glorificáis unos a otros, y no os preocupáis por la gloria que sólo viene de Dios? Es un modo sutil de buscar sus propios intereses y no los de Cristo Jesús. Explica Francisco que esto toma muchas formas, de acuerdo con el tipo de persona y con los estamentos en los que se enquista. Por estar relacionado con el cuidado de la apariencia, no siempre se conecta con pecados públicos y por fuera todo parece correcto. Pero si invadiera la Iglesia sería infinitamente más desastrosa que cualquier otra mundanidad simplemente moral. Esta mundanidad puede alimentarse especialmente de dos maneras profundamente emparentadas, subraya el pontífice. Una es la fascinación del gnosticismo, una fe encerrada en el subjetivismo, donde sólo interesa una determinada experiencia o una serie de razonamientos y conocimientos que supuestamente reconfortan e iluminan, pero en definitiva el sujeto queda clausurado en la inmanencia de su propia razón o de sus sentimientos. La otra es el neopelagianismo autorreferencial y prometeico de quienes, en el fondo, solo confían en sus propias fuerzas y se sienten superiores a otros por cumplir determinadas normas o por ser inquebrantablemente fieles a cierto estilo católico propio del pasado. Es una supuesta seguridad doctrinal o disciplinaria que da lugar a un elitismo narcisista y autoritario, donde en lugar de evangelizar, lo que se hace es analizar y clasificar a los demás, y en lugar de facilitar el acceso a la gracia, se gastan las energías en controlar. En los dos casos, ni Jesucristo ni los demás interesan verdaderamente. Son manifestaciones de un inmanentismo antropocéntrico. No es posible imaginar que de estas formas desvirtuadas del cristianismo pueda brotar, dice el Papa, un auténtico dinamismo evangelizador. Termina así el informativo matutino de hoy para América Latina y el Caribe. Los dejamos como de costumbre con los espacios dedicados a la reflexión y les recordamos que también pueden sintonizarnos entrando en nuestra página web en www.radiovaticana.va. Gracias una vez más por estar con la radio del Papa. Hoy es miércoles 15 de enero.